Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente. Bienvenidos al tercer episodio de Podcast Mentalidades. Hoy estamos acá con un invitado muy especial, una persona que admiro montones, Tarik Soto. Tarik es artista, bailarín, gimnasta, profesor de gimnasia ahora también. Bienvenido, mae. ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien? Gracias por la invitación. Estoy muy emocionado de estar aquí. Soy fan de los podcasts, entonces estoy así cumpliendo un sueño. Qué bien, qué bien. Bueno, sí, es un honor para mí, la verdad, tenerlo por acá. Vamos a discutir varias cosas, pero antes me gustaría como una pequeña introducción, como tu biografía, qué has hecho. Bueno, ya dije que sos bailarín, sos gimnasta y demás. Sí, empecé gimnasia a los 5. Bueno, mi primera clase fue a los 3 en un kinder que nos llevaba a hacer gimnasia, y a los 5 el entrenador que estaba dando una clase al kinder le dijo a mis papás que me metieran a clases formales. Eventualmente me metieron al gimnasio de La Sabana, el número 2, que es el que está frente a las canchas. Estando ahí, estaba entrenando un día y al parecer como que un entrenador se acercó a mi papá y le dijo, ese entrenador se llamaba Carlos Carbonell, le dijo a mi papá que me quería entrenar, y pues ahí empezó todo. Hice gimnasia por 20 años. Empecé a competir más hacia el alto rendimiento como a los 11, por ahí. Sí. Competí en Juegos Centroamericanos de Caribe, Juegos Panamericanos. Estuve en campeonatos mundiales, estuve en el campeonato preolímpico, y en el proceso pude hacer resultados que se podrían llamar récords. No sé si récords es la palabra, pero como creo que pude ayudar a la gimnasia costarricense. Como logros, digamos. Paso. Sí, claro. Como ser campeón centroamericano y primer gimnasta costarricense en clasificar a un preolímpico también. Entonces, claro. Por el lado de la gimnasia fue una carrera muy tuanes, de muchos años, lesiones también, que eventualmente, bueno, estudié un tiempo afuera, estudié un año en Japón. Llevé un curso japonés todo ese año mientras se trataba de entrenar gimnasia. También viví un tiempo en México por todo esto a través de la gimnasia, estar entrando afuera, porque en Costa Rica era un poco complicado en ese momento porque no teníamos un equipo tan estable, tampoco había como un seguimiento por parte de las federaciones, entonces era más fácil subir de nivel si estaba afuera y como más concentrado también, menos distracciones. Tal vez como que llegaste como a un tope, digamos, como Sí, y más, o sea, como un tope de cualquier tipo en la vida, de que uno nada más necesita un cambio. O sea, no es como que sintiera que era demasiado para el país, sino que era como necesito como un ambiente nuevo, energía nueva, como compartir con personas, compañeros también nuevos, claro. Exacto, compartir con personas que tienen como esa visión de hacia dónde quiere ir uno, que creo que también es muy importante en general en la vida. Entonces sí, me retiré de gimnasia hace 2 años. Bueno, este año cumplo 2 años de retirado. Y decidí como dedicarme más hacia el baile, aunque sí había empezado a bailar como a los 18. Solo que sí había tenido como un camino muy intermitente por la gimnasia, que siempre fue como mi prioridad. Pero ya cuando me retiré de gimnasia, dije como bueno, voy a darme chance como de bailar libremente y tratar de construir una carrera como artista. Y mientras tanto también soy entrenador de gimnasia. Qué bien. Trabajo con niñas de 8 a 12 años en el Club Gimnasio Carbonell y así, pero ahí vamos como expandiendo. Horizontes, viendo hacia dónde me lleva el camino. Y como bailarín también has entrenado en otros países, ¿verdad? Sí, siempre que tenía chance y estaba entrenando en otro país, buscaba hacer clases. Entonces, en Estados, en New York lo hice, en Japón, en México también. Entonces es como estuve siempre como de cierta forma entrenándome, no sé para qué, pero entrenando porque nada más por las ganas de aprender, y eso me llevó también a tener distintas experiencias. Ahora que las puedo ver en retroceso, que realmente ni siquiera me he tomado el tiempo de hacerlo, pero puedo participar en el festival el encuentro de coreógrafos en escena. En el festival de coreógrafos participé el año pasado también como intérprete. He tenido la oportunidad de hacer la audición para el Circo del Sol cuando estuve en Hip Hop International. Que la pasaste, ¿verdad? Que la pasé y fue como algo muy
inesperado. De hecho, me había inscrito antes de la pandemia como para una contratación y pues... Cayó la pandemia. Pero todo bien. O sea, realmente ha sido como ir viendo las oportunidades que he tenido en la danza. También ha sido como muy interesante. También he tenido chance de trabajar como bailarín comercial, comerciales, videos musicales. Entonces es como... Siento que esas experiencias que había como sentido que eran como probadas dentro de toda la energía que yo le invertí a la gimnasia, como tener esas experiencias dentro de la danza, como que creo que me gustaría vivir esto más, Sí. más profundo. Más profundo, claro, es como... Ajá. Solo haya tenido como pinceladas Exacto. de la danza, Sí. aunque haya tenido como estos logros, estos resultados, que también mucho fue como por la habilidad que le da la gimnasia, ¿verdad? También en su... O sea, en Sí. la parte técnica, porque igual está como la parte de interpretación y todo eso que se va construyendo, pues, con la experiencia, ¿verdad? Claro. Todo. O sea, creo que de fijo me he visto beneficiado como a la hora de hacer el cambio de la danza, porque se habla como de transferencias positivas y negativas cuando uno cambia de una actividad física a otra. Sí. Entonces, de fijo, si yo hubiera pasado de, no sé, halterofilia, tal vez Sí, hubiera claro. sido un poco más complicado. Sí. A pesar de gimnasia, entonces tenía un cuerpo muy entrenado. Hice gimnasia 20 años también, Sí. entonces estoy haciendo eso, creo que Y un poco aprendí a lesionado hacer- también. Exacto, exacto. Han sido, creo que ya 4 cirugías, Ish. 3 de rodillas y una de tendón de Aquiles. ¿Cuál es como el promedio de vida útil? O sea, no de vida útil, como de la vida deportiva o la carrera, digamos. Como cuál es el promedio donde ya los gimnastas como que ya, como que se retiran, digamos. Me gustaría decir como en los 30 ya, por lo menos lo que sería gimnasia masculina, me gustaría decir, porque como que cada vez se va como haciendo más largo, porque Más las reglas largo. van cambiando, Claro. entonces ya no tengo que competir todos los eventos, puedo competir solo algunos y todo eso me permite entrenar menos horas y entonces mi cuerpo se ve expuesto a menos desgaste. Tiene más y chance de todo esto. recuperación. Exacto. Sí. Y obviamente también los sistemas de entrenamiento van cambiando, entonces ya no se le pide a una persona a sus 25 que siga entrenando como entrenaba a los 16, que uno puede llegar a entrenar 36 horas a la semana. Entonces como, sí, conforme hay más información también le permite a la gente tener una vida deportiva más sana y más larga también. Es complicado en algunos países porque la gimnasia no es un deporte como el fútbol, que si sos muy bueno y o sea, realmente tienes proyección a un nivel alto, pues yo creo que casi que tenés una vida profesional Sí, asegurada. bastante asegurada. Ujú. O por lo menos tenés muchas opciones. Claro. En gimnasia eso realmente no sucede. Entonces también eso creo que dificulta el hecho de que la gente quiera como seguir, a menos que haya en países en los que se puede, pues sí. Pero se requiere como de mucho apoyo también por parte del Estado, porque hay países en los que desde que están en etapas de adolescencia ya están en procesos nacionales y ya hay apoyo por parte del Estado, entonces también Y se los les paga medios. estudios y comida y el entrenamiento y todo lo que necesitan. Es como se llenan todas sus necesidades básicas como deportistas, tal vez, que les permite como avanzar, tal vez, no sé si más rápido, pero diría yo con menos obstáculos por esa parte, tal vez. Claro. Entonces, sí, en gimnasia es un poco complicado. De fijo, para mí fue como, porque hace poco mi abuela me regaló como un álbum como De toda su carrera. Ajá, entonces guardó como recortes de periódico y todo esto, entonces fue como ver hacia atrás y decir como, bueno, dime, en algún momento yo pensé que tener una carrera como gimnasta era algo imposible y sí se puede, de fijo, pero sí no fue fácil. Sí. O sea, no fue bajo las circunstancias en las que uno le gustaría como poder llevar el deporte, más cuando uno sale y ve cómo se puede vivir afuera. Claro. Entonces también eso me hizo reflexionar como, wow, qué bueno poder ver hacia atrás y decir como pude cumplir pensando más en... Bueno, mi sueño fue más como llegar a lo más alto que pudiera y Sí. poder como llevarme a unos límites, tal vez fueron demasiado extremos, pero me pude como ver hasta qué podía llegar a ser mi cuerpo, que es algo para mí bastante impresionante. Ujú. Pero también ahorita digo como, wow, pude llevar una carrera como deportista profesional y eso es algo como que considero un privilegio también. Claro. Pero sí, o sea, como fue muy tuanis como poder verlo. O sea, como poder ver esos recortes y decir como, wow, qué loco poder tener como... Esas memorias. Exacto. Pero sí, se complica mucho cuando uno lo ve desde afuera y me hace también pensar como, wow, qué increíble lo que hacen los deportistas costarricenses.
que siento que a veces no se aprecia mucho porque uno tiende a comparar con otros países, pero no estamos haciendo una comparación justa porque no... O sea, yo no puedo pedir... Las condiciones no son iguales. Exacto. Y el apoyo. Exacto. O sea, hay países en los que tienen apoyo fijo todos los años, siempre, para el deporte. Entonces, en ningún momento me tengo que preocupar. Mientras que aquí los deportistas a veces pasan meses y no hay nada. Entonces, y ni siquiera es porque hace la gente es como así, es que el fútbol es como todo el apoyo para el fútbol y realmente no, y el fútbol es casi que una empresa privada, entonces ya se mantiene solo. Entonces es difícil porque realmente las instituciones que apoyan a los deportes tampoco tienen como los medios fijos para estar apoyando a los deportistas siempre. Claro. Entonces cuando uno ve como la realidad nacional y ve lo que los deportistas han sido capaces de hacer, pensar en personas que han sido campeonas panamericanas, como hace 2 años, que fue Andrea. Neri, obviamente los resultados de las hermanas Paul son impresionantes. Sí. Hay un montón más, Christopher Moitland, Gabriela Traña, Sharon Scott, o sea, hay demasiados deportistas olímpicos, que tienen récords nacionales centroamericanos, o sea, es realmente impresionante. Entonces, sí, son cosas como que he podido reflexionar con el tiempo, de fijo con la pandemia, y como estar ya un poco fuera del deporte. Claro, y hay algo que también, bueno, para los que solo nos escuchan y no nos están viendo, ¿verdad? No sé si ha sido una limitante, tal vez definitivamente sí, o ha sido más difícil, o ha hecho más complicado el proceso, pero bueno, igual para los que no nos están viendo, Tariq es una persona afrodescendiente, ¿verdad? Que eso tiene como todo un tema por detrás, ¿verdad? Como, o sea, lo primero que me gustaría hablar sobre ese tema es cómo deberían de dirigirse las personas blancas o blancomestizas o de otras culturas, digamos, a las personas afrodescendientes. O sea, al momento de hablar de esta etnia, digamos, en particular. Sí, bueno... O sea, ¿vos cómo te gustaría? O sea, ¿cómo te gusta que te llamen? Además de por tu nombre, digamos, si te van a decir, porque ven que sos una persona afrodescendiente, digamos, ¿te molesta que te digan negro o, no sé, o persona de color o cómo lo ves por ese lado? Es que es todo un tema también, sí. ¿Verdad? Porque... y creo que todos vivimos o pudimos tener algún contacto con este tema del racismo el año pasado, con todo lo que sucedió en Estados Unidos con George Floyd, y a partir de ahí todas las manifestaciones que se hicieron. Black Lives Matter. Sí. Por Black Lives Matter, exacto. Y creo que fue como una toma de conciencia importante para muchas personas, incluyendo a personas afrodescendientes o personas negras. No diría que fue una limitante, de fijo... me hizo ya vivir cosas distintas o tener experiencias de vida no tan gratas, pero también dentro de eso reconozco que tengo muchos privilegios también. Claro. O sea, soy una persona de clase media, tuve acceso a estudios, o sea, como realmente tengo muchas otras cosas porque no me ponen en la misma condición, en la misma situación que otras personas afrodescendientes, pero de fijo sí tuve que vivir con... experiencias racistas. Exacto, y con todo esto de George Floyd y los asesinatos, la brutalidad policial en Estados Unidos, como que también me hizo cuestionarme mucho y querer buscar más información y querer entender más. Educarse. Exacto, y conforme sí, ella tenía como una conciencia del racismo desde pequeño, porque mis papás siempre estuvieron como muy presentes y tratando de hacer que yo tomara conciencia sobre eso, y se habla como de la importancia o lo está escuchando el otro día en un podcast acerca de qué importante es para las personas, bueno, los niños, las niñas, niñes, o sea, como de tomar conciencia de su negritud y de un aspecto, desde un punto de vista positivo, porque puede que eso se dé afuera y que no vaya a ser tan positivo. Entonces, como qué importante como tener, y muy agradecido yo de tener mis papás que desde pequeño, de no estar asociando la negritud a algo malo, también de estar teniendo como cuidado de cómo la gente se expresa hacia mí y como tener conciencia de eso. También creo que uno más pequeño no le tomaba la seriedad tal vez, y también
hubo muchos momentos en los que yo decía como, bueno, esto yo sé que no está bien, pero no quiero ser esta persona que... No quiero que me vean como el más demasiado necio, O el como más demasiado amargado. amargado, Sí. demasiado sensible, o una de las cosas que más, o sea, que más odio escuchar es como el resentido social. El resentido social, sí. Entonces, o el de la generación de cristal, que también es de las últimas. De las últimas. Sí. Los millennials, los Z, qué sé yo. Exacto. Entonces, con respecto a eso, pues, y cuando hablamos de negro, el otro día estaba escuchando un podcast de una afrofeminista que sigo, que me encanta, que se llama Tanisha Swaby Campbell, que ella estaba explicando cómo también ese tema de cómo referirse a las personas negras es importante en cuanto a la reivindicación de la negritud y todo lo que pasó a nivel histórico. Entonces se habla como de afrodescendientes. Ella explica que se habla de afrodescendiente para también sí, como porque se habla como de que la descripción de negro viene desde la perspectiva ajena. O sea, que las personas negras en un principio no se autoidentificaban como negras. Como negras. Sino como el pueblo al que pertenecen, de su religión, Entonces, como esto fue visto desde afuera, y dice que también tiene también que ver con el lenguaje y todo lo que representa lo negro a nivel social. Entonces también como... Por eso se habla como de la importancia de dejar de asociar lo negro a negativo. Porque obviamente el lenguaje construye, y el lenguaje es parte demasiado importante de cómo expresamos, de cómo percibimos a las demás personas. Entonces como... sí, se habla como eso. Yo creo que en cuanto... A mí no me molesta la palabra negro, por supuesto. Nada más que siento que es importante siempre como reconocer la humanidad en las personas. Porque también creo que mucho de lo que vemos siempre con respecto a la cultura afrodescendiente está muy ligado a Estados Unidos. Entonces obviamente todo el mundo conoce el N-word y sabe que es súper ofensiva, o yo pensaba que la gente sabía que era ofensiva, y creo que más bien como que la gente se ha dado cuenta de por qué no se debe usar. Pero para referirse a las personas esclavizadas, se les usa negro también. O sea, no era como que ahora dice como, es que yo digo negro de cariño, y negrito, que la gente cree que es como más bonito, no sé. Que ya ahorita vamos como a hablar de estas expresiones. Me gustaría saber cómo, porque también nosotros hemos hablado muchísimo en Instagram, ¿verdad? Chateamos demasiado por Instagram, porque, bueno, yo sigo algunas páginas en Instagram, digamos, que comparten información muy valiosa, digamos, sobre estos temas, y me parece que, y lo que hablamos nosotros, digamos, para hablar sobre este tema, digamos, para hablar sobre racismo, yo no voy a invitar, digamos, a una persona que nunca lo ha sufrido, ¿verdad? Puede que haya investigado mucho, pero es diferente como hablar de racismo si no se ha vivido en las propias carnes, ¿verdad? Sí, igual yo creo que también es importante estudiar y educarse al respecto, independientemente de que me pase por el cuerpo. Sí o no, exacto. Porque tampoco se puede asumir como, ok, yo soy una persona afrodescendiente, soy una persona negra, entonces inmediatamente ya sé todo lo que tengo que saber por racismo. Y todas mis experiencias son como... Hasta ahí llega el racismo también, porque siento que ahí también entonces dejo de ver un montón de cosas, y yo digo como, bueno, y si mis experiencias como persona, como un hombre afrodescendiente son como lo que define el racismo, entonces estoy dejando por fuera demasiadas experiencias de otras personas negras, o tampoco estoy entendiendo, o sea, no, yo siento que lo que uno vive, o por lo menos lo que yo vivo personalmente, es como la parte más superficial, que son todas estas frases o dichos, o no he tenido como realmente un contacto así como agresivo. Pero sí, como este racismo solapado, ¿verdad? Que hablábamos. Sí. O sea, de fijo las frases, de fijo el constante uso del N-word a mi alrededor. También como yo debía cumplir con la expectativa de lo que era ser una persona negra para las personas a mi alrededor a lo largo de mi vida. Que si en el colegio, que si me vestía como negro, que si escuchaba música de negros, que si bailaba como negro en gimnasia, que si tenía el cuerpo, que si tenía la fuerza. Y realmente es como que seguir poniéndonos en una posición de que somos personajes que cumplen con ciertas funciones, estereotipos, lo que sea. Entonces, eso es más como por mi lado lo que yo he tenido que vivir, que si somos vagos. O sea, hasta tuve esa situación con un entrenador que me dijo como, no, todos los negros son vagos. Entonces, claro. Más como por ese lado.
Y creo que por eso también es importante educarse al respecto también y más. Y es difícil también porque a veces uno lo percibe desde afuera. Uh-huh. O sea, como que la gente piensa que, como decir, como bueno, el racismo solo es en Estados Unidos. Como aquí en Costa Rica no hay racismo. En Costa Rica no hay racismo, sí. O la gente no sabe la historia, entonces como, no, las personas negras llegaron a Jamaica y no piensan que hubo como personas afrodescendientes desde que se colonizó América. Claro. Pero sí es racista. Costa Rica es un país racista. Yo creo que no podemos... Yo creo que uno no puede como decir que uno no es racista. Sí. O sea, yo creo que ni... Y no hay país... O sea, no existe... Estaba viendo digamos, como unos programas de televisión, un programa de televisión en Argentina, como que todos los años para el Día de la Persona Afrodescendiente invitan a personas afro como a hablar sobre esto, ¿verdad? Sobre la lucha antirracista y demás. Y entonces, los ponen, invitan a 3 en este programa, no recuerdo el nombre, y ponen como a 9 personas blancas, ¿verdad? Alrededor. Y entonces ellos empiezan como a discutir estos argumentos. Y una de las cosas que decían en este programa era eso, como es que no son suficientes. O sea, hablan como de la representación de las personas afrodescendientes en roles de poder, o sea, en cargos, qué sé yo, públicos con poder y así. Y entonces una de las cosas que se escucha normalmente es como, es que no hay, ¿verdad? Es como no hay, ¿verdad? O por ejemplo, y eso se escucha en muchos otros temas, como en cuestiones de ciencia, como que por qué las mujeres no están suficientemente representadas en el STEM, ¿verdad? Y es como, pero es que no hay suficientes mujeres que quieran estudiar. No, es que todo empieza desde un problema más estructural, ¿verdad? El racismo estructural de que no hay personas negras en estos roles de poder porque no, o sea, porque hay un racismo estructural, no se les permite, no. Claro. O sea, a la hora de, qué sé yo, encontrar trabajo o cosas así, está como a la hora de escuchar una experiencia de una negra que decía como, fui con mi amiga blanca a una entrevista de trabajo, ella me acompañó porque luego de eso íbamos a ir a comer o lo que sea, y la persona que me iba a entrevistar salió y digamos que ella se llamaba Madeline, salió y saludó a mi amiga. Hola, ¿sos Madeline? Y dice, yo en ese momento me levanté y dije, no, Madeline soy yo. Y me fui con mi amiga. ¿Por qué? Porque como que se asume esta cuestión de que, o sea, ella ya la llaman para la entrevista, ¿verdad? Y la llaman y habla con ella por teléfono y todo, y la experiencia, bla, bla, y a la hora de llegar, es como, sos una persona negra, entonces ya hay como una cierta indisposición a contratarte y todas estas cuestiones. O sea, como, ¿qué es el racismo estructural y en dónde se visibiliza? Es que es complejo. No sé, digamos, me estaba leyendo un libro que se llama Esclavitud Africana en Costa Rica. Wow. Entonces habla como de la esclavitud, de todo el proceso que se dio con la esclavitud, desde que lo sacaron desde África hasta ir como rompiendo mitos en cuanto a así, pensar como no hay personas negras en ciertos países de América. O sea, el libro dice que debe haber personas negras en todos los países. Claro. Porque fue parte esencial de la colonización, digamos, e inclusive también uno lo entiende cuando justamente esta chica que te estaba comentando, que explica que en Uruguay, por ejemplo, el 90% de la población carcelaria es afrodescendiente. Es muy fuerte también. Y con respecto a la historia en Costa Rica, este libro que también te estaba mencionando habla de como en los censos y como eventualmente se dejó de tomar en cuenta a las personas negras en los censos, entonces como que empezaron a meterlos en grupos como un grupo, se habla de los pardos, entonces como es un grupo como ambiguo, pero como también se trata de crear esta identidad blanca del país. Entonces como si ni siquiera visibilizamos a las personas afrodescendientes, cómo realmente vamos a saber qué es lo que necesitan, o sea, cuál es su problemática, cómo mejorar esas situaciones. También comenta ella que hubo problemas para como empezar a crear o sea, como que la gente se cuestionara la identidad y que la gente, pero como, bueno, sí, a la hora de hacer censos, como para poder saber cuántas personas afrodescendientes hay en Costa Rica y saber en qué condiciones viven, y a partir de eso poder como empezar a trabajar a favor de cumplir sus necesidades. Claro. Entonces, y ahí viene también lo que hablas de los puestos de poder. Si se habla que alrededor del 10% de la población costarricense es afrodescendiente, porque eso no se ve reflejada en la política. Exacto, en situaciones, en posiciones de toma de decisiones. Entonces, ¿cómo
cómo vamos a poder vernos representados, cómo nuestras situaciones van a ser importantes si las personas que están tomando decisiones por nosotros no tienen conciencia de cuáles son esas necesidades. Claro. Y pues también, y la representación que tenemos también es complicado ver cómo, y ella hablaba también de todo este proceso con la ahora vicepresidenta, la señora Epsi Campbell, como todo el ataque que recibía. Y pues obviamente no me quiero meter en temas de política, pero creo que es totalmente distinto querer como asegurarse que la persona que esté cumpliendo la responsabilidad de su cargo a tener que atacar con insultos racistas. Creo que no tiene una cosa que ver con la otra, pero puede visibilizar cuál es el problema, la verdad. Y por qué es que hasta ahora se le tira tanto odio, porque eso es lo que es, porque se tira tanto odio a esta persona que está haciendo un trabajo, o sea, que por qué no se le hablaba así, no, por qué no se trataba con esa misma rigurosidad, digámosle, a otras personas que están cumpliendo el mismo cargo antes. Entonces uno empieza a tener que ir a cuestionarse. Y por eso creo que pensar como no hay países racistas es imposible. Creo que más bien uno no puede decir que no hay personas racistas. Sí, invitado de este programa que estaba viendo decía, es que es claro que, por ejemplo, hablaban de ese país en específico, es racista. Y en Latinoamérica no hay un solo país que no sea racista. En el mundo no hay un solo país que no sea racista, si no todos viviríamos en él. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Y es que como decís, es una estructura. Entonces yo no puedo como pensar como yo estoy por encima de esta estructura, entonces yo jamás voy a ser racista, yo jamás. O sea, si las mismas personas afrodescendientes vamos a reproducir el mismo racismo por falta de tal vez de educación o lo que sea, que realmente eso se trata, como educarse y realmente poder tener una idea de lo que estoy hablando antes de pensar como así, porque entonces ya empiezo a decir, ok, sí, el racismo hacia las personas blancas, o empiezo como a pensar, o sea, la gente tiende a opinar en cuanto a este tema solo desde el punto de vista, y claro, cuando soy de una población discriminada, entonces tengo tal vez un poco más de entendimiento en cuanto al tema, pero si vos desde tu opinión ignorante estás comentando el racismo y sos una persona que ni siquiera le pasa por el cuerpo, imagínate qué tan sesgada puede estar esa opinión. Sí. Y también creo que ahí entra también un toque del privilegio, como decir, como bueno, y que sentirse con la potestad y con el derecho de decir como bueno, de opinar. Quiero opinar sobre sus experiencias de vida sin yo conocerlas, sin que a mí me hayan pasado. Y de paso negarle lo que usted me está diciendo, no solo negarle su realidad, sino negarle su conocimiento. Entonces como es difícil. Creo que para mí lo más difícil fue como ir viendo cómo esa estructura nada más se reproduce sin uno ni siquiera darse cuenta. Y sentí mucho enojo, sobre todo, y mucho era hacia mí, inclusive, como decir, como cómo permití que esto pasara, o sea, cómo permití que la gente se hablara así frente a mí, cómo permití que lo que sea que tenga que ver con racismo y cómo revivir esas experiencias también, que eso es la otra parte, como entiendo que estamos en una época, en la etapa en la que hay demasiada información y todos estamos aprendiendo demasiadas cosas de cómo tratar respetuosamente a las personas que están a nuestro alrededor y cómo realmente ser como una persona, un agente de cambio, que siento que es muy necesario en este momento. Pero también hay que entender que una cosa es que yo aprenda del racismo desde afuera, a yo tener que aprender del racismo siendo una persona negra, y entonces a partir de ahí ver cómo se ha reproducido a lo largo de mi vida, y entonces es como hasta enfrentar traumas que ni siquiera sabía que tenía. Entonces sí, creo que es importante también tomar conciencia o más bien no solo esperar a que alguien haga un comentario, no esperar a faltarle respeto a alguien, a insultar a una persona o a lastimar a una persona para decir como, ok, sí, perdón, estoy aprendiendo, que creo que también es como una forma de pensar que para mí puede ser un poco problemática, porque entonces nada más quedo como, le dejo la responsabilidad de estar enseñando a las personas, en este caso a las personas negras, como ellos tienen que enseñarme a no ser racista y esperar a que yo, o sea, y tenerme paciencia mientras yo dejo de faltar ese respeto, en lugar de decir como, bueno, ya tuve esta situación que me acaba de abrir los ojos ante la
el problema, entonces ¿qué puedo hacer yo activamente a partir de ahora para ser parte del cambio? Que yo creo que es algo muy importante también. Claro. Sí, está como toda esta vara del negacionismo y esto. Estaba viendo también, digamos, en lo que estaba, o sea, como en mi investigación y eso que vos decís, ¿verdad? Como muchas veces hasta las mismas personas afro perpetúan este racismo, ¿verdad? Uh-huh. Y como muchas personas, por ejemplo, digamos, muchas personas blancas dicen como, yo no soy racista, pero uh-huh. ¿Qué? ¿Por qué dice? Es como la vara de yo no soy homofóbico, yo no soy gay, pero ¿qué más va? ¿Por qué tiene que, me entiendes? Como si no sos, y también qué tienes que estar opinando, ¿verdad? Exacto, sí. Son como estas frases que son, o me gustaría hablar como de esto, como de qué expresiones se utilizan, o tal vez se han ido disminuyendo como en nuestra generación, que va siendo como un poco más consciente, pero igual sigue pasando, tal vez en menor medida, pero igual como que se sigue... Como que sigue pasando. Por ejemplo, la N-word, la gente muchas veces no sabe por qué está mal. Por ejemplo, si yo te lo digo a vos, uh-huh. a que si un negro se le dice a otro negro, una persona afro a otra persona afro, uh-huh. ¿verdad? ¿Por qué, digamos, si a vos te lo dice, no sé, tu hermano o tu primo, no es ofensivo a cuando una persona blanca, digamos, ¿entiendes? Sí, yo creo que como la falta de información y aparte como toda... En este caso siento que la música y la televisión, como la cultura hip hop, sí. se ha popularizado mucho y muchas manifestaciones, muchas expresiones de la cultura afrodescendiente que se da mediante la danza y mediante el arte en general. Uh-huh. Entonces se escucha mucho el uso del N-word, también se ha visto mucho en películas y hay como todo un asunto con esta palabra y creo como que la gente piensa que se trata de eso. Tuve una conversación con un bailarín de Crump hace un tiempo que me decía cómo manejo este tema en nuestra comunidad porque la gente lo utiliza mucho. Porque es parte del Crump. Y yo digo, sí, claro. O sea, pues la escuchas mucho en Crump porque hay una mayoría de personas negras de Estados Unidos. Entonces esa es parte de la forma en la que se expresan. Claro. Pero no es como que... Y la usan de forma afectuosa entre ellos. Pero eso no quiere decir que esa sea la raíz de la palabra o que sea parte de la cultura. Como que nació de ahí. Uh-huh. O sea, la palabra se utilizaba para hablar de forma peyorativa, dirigirse de las personas blancas a las personas que en condiciones de esclavitud. Claro. O sea, se utilizaba para deshumanizar realmente. Porque todo este constructo de la casta racial también fue como para justificar que las personas eran menos humanas y a partir de ahí como más bien se convierten en bienes. Uh-huh. Que de eso así se trataban, o sea, se vendían, se intercambiaban, se heredaban a las personas que estaban en condiciones de esclavitud como si fueran bienes. Entonces ahí es cuando a mí me cuesta mucho como pensar como la idea de las personas que creen que están como por encima de este tipo uh-huh. de estructuras, como esto viene de hace siglos y realmente no se habla de reparaciones en cuanto a la deuda que puede haber de los estados hacia las personas afrodescendientes. Entonces, ¿cómo vas a creer que todo esto es la historia que llevamos sin que realmente se haya hecho como un cambio activo? O sea, como un esfuerzo para que haya un cambio real en la perspectiva de las personas. Entonces, viene desde ahí, desde deshumanizarlos hasta no darles sus derechos, hasta a segregarlos, a hacerlos ajenos a nuestros países, porque toda la gente dice como no, o sea, dicen yo soy latino, pero no incluyen a las personas negras porque dicen como no, o sea, son personas negras, yo no soy negro, o yo no soy blanco, soy latino. Soy latino, entonces, sí. ¿qué significa eso también? Porque realmente latino lo que describe es a este territorio donde las personas hablan idiomas derivados del latín también. Uh-huh. Y es increíble también para mí porque yo digo, wow, que claro, o sea, de fijo hay como algo importante en reconocernos como personas latinas por nuestras experiencias, que tenemos como experiencias compartidas a nivel social, político, económico, pero también qué interesante cómo dentro de nuestra propia sociedad donde nos hemos visto afectados,
por esta opresión, como también seguimos reproduciendo la supremacía blanca en nuestros propios estados, donde ni siquiera es como que uno como, bueno, dice lo que llamarían una persona blanca, digamos. Entonces, es muy extenso realmente. O sea, realmente, conforme iba aprendiendo y me queda demasiado por aprender, nada más empiezo a decir como, wow, esto es mucho más profundo de lo que yo jamás hubiera imaginado. Claro, como por ejemplo, digamos, ahora que mencionaste esta vara, hace poco que pasó lo de las elecciones en Estados Unidos, ¿verdad? Me ponía a investigar porque no tenía, sí sabía más o menos cómo era el sistema electoral en Estados Unidos, pero yo no entendía mucho de esta cuestión, ¿verdad? No vamos a entrar en política, pero sí, digamos, una de las cosas que vi, y eso lo explicó también una persona afrodescendiente, fue que el sistema electoral en Estados Unidos es bastante arcaico porque la manera en como se eligen los presidentes, esta vara de que hay estados que tienen 10 votos, otros tienen 5, otros tienen 3, otros tienen, ¿verdad?, 15. ¿Cómo definen un estado que tenga 15, otro que tenga 10, ¿verdad? Además de por la población. Entonces él decía, por ejemplo, hay estados donde la mayoría de la población es persona afrodescendiente y latina, que solo por eso tal vez tiene menos votos a la hora de... Entonces, por ejemplo, un estado donde la mayoría donde existe la supremacía, bueno, en todos los estados, ¿verdad? Donde la mayoría son blancos, porque estos estados tienen más cantidad, o sea, más votos electorales, ¿verdad? Entonces, como toda esta vara que no es solamente que no usemos expresiones, no es solamente que, o sea, todo esto contribuye, pero realmente como donde se puede ver un cambio en la estructura más rápidamente es pues en estos roles de poder, en que se llegue realmente esta representación aquí, digamos, porque para cambiar como estas varas estructurales, porque ¿cuándo va a llegar? O sea, ¿por qué fue tan impresionante, por ejemplo, que Obama llegara a ser presidente en Estados Unidos? No debería de impresionarnos, porque debería más bien de haber muchísimos más presidentes afro. Bien preocupante. Sí, como... no sé si preocupante, pero también revelador, como bueno, el primer presidente afrodescendiente de Estados Unidos fue en el 2008. Ajá. En el 2008. 2008. Sí. Pensando que hay personas negras en Estados Unidos. Desde hace siglos. Siglos. Entonces es como evidencia demasiado el problema, pero siento como que hay demasiada resistencia a verlo. Y a gente, también resistencia a las personas a renunciar a sus privilegios, que va a hacer que haya como más equidad, tal vez. No sé, ahorita que estabas diciendo eso, como que me quedó mucho lo de la representación, como lo importante que es la representación, y también ahorita que estás hablando como de temas del racismo en Costa Rica, me acordó mucho a todo este tema con La Sirenita, que van a ser como una película de Disney, y la chica que castearon para La Sirenita es una chica afro. Entonces había demasiadas personas como alarmadas, ofendidas, molestas, como cómo va a ser mi princesa de la infancia negra, o sea, cómo es posible, si es de Finlandia o no sé dónde sea la chica. Y entonces como ahí como que uno dice como, madre, ¿por qué no puede haber una mujer finlandesa negra? Porque, o sea... La sirenita no puede ser negra. Exacto, sí. Porque les ofende tanto el hecho de que sea negra, y porque no... Y obviamente es porque no entienden lo importante que es la representación, cuáles son... Es importante que uno pueda verse en esas posiciones para saber que uno puede llegar, que es lo que decías desde el ejemplo de esta chica, como que me estás contando ahora, como ella... Es decir, como, madre, toda la vida me han dicho que no, pero yo sé que yo sí puedo, y qué importante es para una persona que necesitas poder ver y decir como, claro, yo también puedo verme... como presidente, y no solo verme como me quieren retratar siempre, que si soy el pandillero, que si soy el narcotraficante, que si soy este mae violento, o solo somos músicos y atletas, o sea, como, sino como poder vernos reflejados. O sea, yo siento que eso realmente es muy importante. Y también después vemos películas como el de Hidden Figures, el que habla de estas 3 mujeres de la NASA. Entonces, como se le hizo un reconocimiento a una de ellas cuando ya tenía 90 años, o sea, como uno dice, como, wow, sí, realmente es un problema. También, a partir de eso, pues sí, uno siempre tiende como a tener más referencias de Estados Unidos, y por eso creo que es importante, para mí fue muy importante como decir, como, bueno, sí, ya, estoy consciente que el racismo es un tema muy importante.
Ahora, ¿cómo lo veo yo en mi realidad? ¿Qué es lo que pasa en Costa Rica? ¿Cuál es la historia de las personas negras en Costa Rica? Porque yo puedo entender hasta dónde vienen mis bisabuelos, que yo sé que vienen de Jamaica, pero también ahora entender como, ok, sí, las personas negras que vinieron a Costa Rica o que han sido parte de la historia de Costa Rica no solo son las personas que vinieron de Jamaica. O sea, como que sí, ya había poblaciones, asentamientos de personas negras en Costa Rica desde hace siglos también. Y también porque a veces la gente pregunta como, sí, yo sé todo esto de la esclavitud y todo esto porque he visto unas películas que también pasa mucho eso. Es como, sí, como yo vi 12 Years a Slave y vi The Help, entonces automáticamente sé como todo lo que pasó a nivel histórico con el racismo en Estados Unidos, y sin pensar que obviamente Hollywood tiene todo este problema también alrededor de estos temas, y como siempre está como la persona del Salvador blanco. Claro. Y sí, en Game of Thrones, por ejemplo, hay una escena donde está como esta madre blanca, ¿verdad? Y, sí, de hecho, pasa bastante y pasa, o sea, y pasa mucho porque toda la producción cinematográfica y de series y todo eso viene de allá. Y como por ejemplo, en una serie como tan popular y que tiene tantos años, la persona, por ejemplo, hindú es representada o sea, la gente piensa en una persona hindú, por ejemplo, y lo que se imagina es que yo, Apu, el de los Simpsons, ¿verdad? Ajá. Entonces es como cómo se representa, ¿verdad? A las personas afrodescendientes en las películas y todo lo demás. Es como, está como este estereotipo de que en las películas, como la persona negra siempre se muere primero, o siempre le pasa algo, o sí. Es como, o solo como para la comedia, o, ¿verdad? Sí, como lo que vos decías de que somos, como nos han hecho ver como personajes, ¿verdad? Como tratando de cumplir con todo este estereotipo. Uno piensa, o sea, como trayéndolo más a Costa Rica. Sí. También como pensar en Cocorí, por ejemplo. En Cocorí, sí. Porque es como la representación que había de la persona afrodescendiente en la educación pública. En la educación pública, y venía desde la perspectiva ajena o externa, y era como una historia como hasta era como, no sé si es una persona o no, o sea, como todos los estereotipos que puede reproducir, y que esa sea la representación que hay a nivel de educación pública. Y las veces que ha habido problemas alrededor es como, sí, no escuchemos, que también no escucharon un podcast, no escuchemos a las personas afrodescendientes que tenemos a la par, que nos están diciendo que esto es ofensivo, pero sí más bien luchemos por este personaje ficticio de paso que reproduce demasiados estereotipos racistas, porque qué lindo que es, porque mi recuerdo de la infancia, y nunca es como, ok, sí, esto claramente está afectando a las personas que están a la par mía, y también como obviamente es imposible pensar como que eso no va a influenciar nuestra percepción de las personas negras, y eso es lo primero lo que leemos, y uno lo lea como en primer grado. Claro. Además de tomar en cuenta el bullying que viene a partir de eso también. Sí, yo me imagino que cualquier persona afrodescendiente ha pasado por chistes, burlas, bromas alrededor de Cocorí, y ni siquiera quiero entrar en enumerar la cantidad de chistes que pueden hacer. Sí, sí, pero es sí lo importante como de la representación, y de poder ver como a personas afrodescendientes en posiciones no solo como, bueno, sí, ya lo vemos como en deportes y en música, pero también como, okay, no somos entretenimiento tampoco, somos aportamos activamente a la sociedad, y es importante que se reconozcan esos aportes. Es importante que las personas, no solo obviamente para las personas afrodescendientes es muy importante verlas y poder reconocernos y poder decir como que sí, claro, yo también puedo ser un aporte importante para esa sociedad, pero también para las personas que no son negras, que también puedan ver como, y o sea, como yo siento que es demasiado importante como decir como, bueno, sí, claro, las personas afrodescendientes son parte de la cultura costarricense. Claro. O sea, su comida, su música, o sea, todo esto es parte de la cultura costarricense. Es importante como poder reconocerla, pero para poder reconocer, siento yo que para poder reconocer la cultura afro, también tenemos que reconocer cómo hemos aportado a la opresión de estas personas también, y cómo poder reconocerles implica también reconocer su problemática y realmente tratar de hacer un cambio activo. Y pues obviamente eso aplica no solo para personas afrodescendientes, aplica para personas indígenas, aplica para personas con discapacidad, o sea, personas sexualmente diversas. Hay demasiadas poblaciones que conforman nuestra sociedad que son importantes reconocerlas para poder como realmente ir, siento yo, avanzando. Sí, sí, como básicamente como para hacer más, abrir la mente más a la diversidad, digamos. Me parece importante también mencionar
que uno no puede pensar en que Estados Unidos, digamos, es un país muy racista y nosotros en Costa Rica no somos tan racistas, porque sería jerarquizar el problema. Y jerarquizar el problema sería solamente decir como, no, es que hay países peores, nosotros no estamos tan mal. Y sentarse con los brazos cruzados. Exacto. A no hacer nada. Es como, no, nosotros no somos tan racistas porque tenemos una provincia, ¿verdad? Limón, donde la mayoría es población y no sé qué, y entonces que hay el trabajo y aquí y allá. Sí, no, total. O sea, es como decir, como no están matando a las personas negras en Costa Rica, entonces es como decir, como que están esperando a que empiecen a matar a personas negras para pensar que hay un problema. O sea, como para qué vamos a llegar a ese punto, cuál es la necesidad. También me imagino que también tiene que ver con algo de liberar la conciencia, digamos, como decir, como, bueno, y no me quito esta responsabilidad encima porque yo no la veo también, que es una discusión que he tenido con muchas personas. Ya no la tengo, pero que tenía en un principio ya es como... cansada. Sí, o sea, como tratar porque dentro de esta discusión es como, bueno, demuéstreme que existe el racismo en Costa Rica. Demuéstreme. Entonces es como, bueno, y ya claramente mi realidad no es suficiente para usted, entonces tengo que ponerme a explicar y tengo que ponerme a volver a pensar en todas las veces que he sentido como... que me he sentido, no sé si atacado la palabra, pero que he sentido discriminado. Uh-huh. Entonces es como cansado de estar como teniendo como esta discusión con las personas y tratando como de, según uno, educar a las personas, cuando realmente tiene que empezar porque la persona tenga el deseo de cambiar, como no solo el deseo, la disposición y la apertura de hacerlo. Entonces por eso ya no tengo esa discusión, digamos, pero sí me parece como importante eso que decís, como... Para poder entender y poder ver el racismo es importante educarnos y hay que buscar. Claro. O sea, hay que buscar. Literatura hay, información hay, pero hay que buscar realmente. Sí. Yo tal vez no estoy muy de acuerdo como con la vara de los algoritmos y demás, pero, por ejemplo, si vos te metes a Google y buscas, qué sé yo, terminología... del racismo o expresiones racistas que no se deberían de usar o ese tipo de cosas y te metes a páginas web y todo. Entonces, el algoritmo poco a poco te va a ir como dando sugerencias con respecto a este tema, ¿verdad? Un poco el algoritmo como que radicaliza a la gente, pero yo entiendo como que no las personas tal vez no es que no tengan la accesibilidad a estos papers, digamos, artículos o personas activistas y demás, podcasts, sino que tal vez no tienen como esta conciencia de que existen, por ejemplo, podcasts que hablan de esto, que existen, ¿verdad? Porque el algoritmo como que nos va como sesgando un poco y todo lo demás. Una hora que me parece muy, muy interesante y como muy, no sé, como muy mal, es como la sexualización hacia las personas afrodescendientes. Como este fetiche que existe, ¿verdad? Con las personas afro. Y frases como, por ejemplo, como es que yo nunca he estado con un negro, yo nunca he estado con una negra. Y que si es un hombre como cualquiera, pues si es una mujer como cualquiera, es como... Esta vara de que, por ejemplo, estaba viendo en una entrevista una persona afro, un mae que decía como, es que para nosotros, digamos, a mí me gustan los seres humanos, digamos. Él decía, en ese caso, el bisexual, digamos, él decía, a mí me gustan los hombres y me gustan las mujeres. Y para mí es muy difícil o siento una carga extra acercármele a un mae blanco o a una mujer blanca, digamos, por el hecho de ser negro, porque o sea, como ya he vivido tanta discriminación, ya tengo como cierta inseguridad al acercarme a personas blancas, qué sé yo, para ligar o cosas así, digamos. Eso también representa un problema y yo no me había puesto a pensar eso, pero yo digo, mae, sí tiene como un cierto peso también, claro, hasta en esos temas. Claro, o sea, no, ese fue un tema también para mí, cuando tomé conciencia de eso. Y como que me hizo empezar a revisar como la forma en la que las personas se me acercaban cuando hablaban conmigo y cómo rápidamente tomaba un tono tal vez más sexual la conversación. Entonces como que uno empieza como a cuestionarse mucho las cosas, que yo creo que es importante. Y con respecto a esto también me hizo pensar como dentro de las cosas que yo estaba estudiando e investigando, decía como, wow, como este montón de estereotipos vienen arrastrándose desde la época de la esclavitud. Y ahorita que me decías como de
de cómo las personas afrodescendientes mismas lo reproducen. Yo estaba leyendo acerca de los estereotipos que nacieron a partir de la esclavitud de las mujeres negras, que eso también es un tema, o sea, el que hablamos ahorita, como mis experiencias van a ser totalmente distintas a las otras personas negras, empezando por cuestiones de género también. Entonces me hizo ver ciertos estereotipos y dentro de eso cuestionarse, que yo creo que es lo más difícil también, porque a veces nos percibimos como estas personas incapaces de hacer el mal. Uh-huh. Entonces como empezar a cuestionar y decir como wow, cómo yo reproduzco estos estereotipos en mi familia, uh-huh, que es de la mujer negra que es agresiva, de la mujer negra que es siempre como la venden como sassy black woman, donde uh-huh, es como todo este personaje y ¿cómo se dice? El umbral del dolor y la capacidad de las mujeres negras para soportar dolor, uh-huh, y cómo todo esto viene de la esclavitud y cómo la mujer negra tiene que, aparte de encargarse de sus hijos, encargarse de su esposo, también tiene que estar, o sea, trabajando. O sea, claro, y la mujer negra no solamente sufría racismo, sino también de machismo. Claro, es otra cosa. Es como, dentro de eso decía como, wow, también no puedo nada más estar sentado aquí y decir como, ay, yo, pobre hombre afrodescendiente que sufre racismo, sino también como empezar, que es algo que agradezco mucho de toda esta ola de información que salió el año pasado y todo ese tomar de conciencia, decir como, bueno, ok, ya entendí, o por lo menos puedo ver que hay un problema, que hay varios problemas, no solo uno. Entonces también como sensibilizar y empatizar y también no pensar como, ok, yo soy la persona más oprimida de este planeta y mis problemas son la cúspide de los problemas en el mundo, sino como a partir de eso como, wow, tomar conciencia de mis privilegios también y como, ok, cuál es mi responsabilidad también que tengo yo como hombre cisgénero, cuál es la responsabilidad que yo, o sea, como, y como hombre cisgénero negro y como también contribuyo activa o indirectamente a la opresión de mujeres negras o de otras personas negras, personas trans también, o sea, como esto, se habla como de la importancia y he estado como escuchando podcasts al respecto de la interseccionalidad, entonces sí, como que es un término, la interseccionalidad, que es un término que nace con el feminismo negro, ¿verdad? En los 60s. Entonces, como yo digo, wow, qué increíble como todo está muy conectado y es información que está ahí desde hace tiempo. Está ahí desde hace años, sí, y uno la encuentra, es como, esto es demasiado nuevo, sí, y porque esto no lo he aprendido antes, porque el Estado no nos da esta información, o la educación pública, no sé. Pero sí, como todo esto me ha hecho como pensar en no decir como que el racismo, yo sufro racismo y ya hasta ahí llegó y eso es lo peor que pasa y ya a partir de ahí yo soy la única persona con estos problemas, y como pensar como, bueno, sí, tengo privilegio de género, privilegio de clase, entonces como empezar, creo que inició de una forma tal vez negativa, no sé si negativa, pero sí había mucho enojo. Entonces como todo esto de compartir información y como el enojo también de ver cómo se convirtió en una tendencia tal vez, que eso fue como algo muy difícil, siento que para mí y para muchas personas afro, como de ver a tanta gente compartiendo el hashtag de Black Lives Matter y sí, el cuadrito negro de Instagram. Qué estupidez. Yo cuando salió esa vara del cuadro negro de Instagram, yo nunca lo compartí. Y, digamos, no me siento mejor porque no lo haya compartido, pero fue porque, digamos, yo inmediatamente que empecé a ver como que esto estaba, ¿verdad? Como el como el Tuesday, no sé qué. Ajá. Y empecé a ver como, o sea, lo que compartí fue como información de páginas como que divulgan contenido antirracista, diciendo como, en vez de subir un cuadro negro con un hashtag, agarre una publicación de nuestra página y súbala a su feed y súbala a su historia. ¿Por qué sube una historia en color negro? ¿Por qué sube un cuadro negro? Sí. Digamos, está bien como que la intención está bien, pero ¿por qué no agarrar, digamos, de todas nuestras publicaciones antirracistas? ¿Por qué no descargan un video o descargan un simple post, un infograma o algo así, claro, y lo suben a su feed? Si quieren realmente como contribuir, divulguen información, no un cuadro negro, digamos. Claro. Si la cantidad de gente que publicó un cuadro negro en su feed, y ahí probablemente lo tienen o lo hayan borrado, hubieran compartido información, infogramas, posts, publicaciones de estas páginas primero hubieran tenido muchísimo más alcance. Más personas hubieran tenido como el conocimiento de la existencia, ¿verdad?, de estas páginas que divulgan esta información con la lucha antirracista y todo lo demás.
pero no se hizo. Entonces, quien sea que haya creado la vara, Sí, aparte como que también mucha gente polarizó sí. estaba usando el hashtag de Black Lives Matter, entonces eso hacía que se perdiera demasiada información al respecto. Entonces era como uno buscar el hashtag Black Lives Matter en vez de que hubiera información acerca de las protestas, acerca del movimiento antirracista. Eran puros cuadros negros. Eran puros cuadros negros, sí. Entonces, creo que ahorita en ese momento es como más, no es tanto como de señalar por qué lo hicieron. ¿Por qué lo hicieron? Sino sí, como cuestiones. Sino como, ok, a partir de esto preguntémonos, cuestionémonos como, ok, ¿por qué lo compartí? Realmente, estaba buscando hacer un esfuerzo para cambiar algo o nada más me estaba como liberando de la responsabilidad, como que ya cumplí con la lucha antirracista con compartir un cuadro negro. Claro, es esta vara, digamos, y yo, o sea, cuando voy a hacer algo que según yo va a ser un bien para la sociedad, digamos, yo me pregunto una frase que dijo un filósofo, se llama Albert Camus, que es una frase muy tuanis que dice, pregúntate si tu esfuerzo, tu sacrificio es estéril o fecundo. O sea, si lo que estás haciendo está bien, tenés la intención, pero si eso realmente va a llegar a generar un cambio pequeñito, pero un cambio para bien, o solamente va a ser como una gota, como tirar un vaso de agua al mar, digamos. Sí, totalmente. Que eso, pero eso, como a eso iba con lo que estaba diciendo ahorita, como sí, estoy reclamando, estoy diciendo, estoy como compartiendo esta información, pero también qué estoy haciendo yo para realmente ayudar, aportar de alguna forma al cambio, que creo que es como algo que he querido como aplicar para este año, como que aprendí demasiado en el 2020, estuvimos totalmente, bueno, en mi caso estuve en cuarentena, encerrado en mi casa y todo ese tiempo fue como de reflexión y tomar conciencia. Y me gustaría pensar que para este año es como, bueno, a partir de este año, con todo lo que aprendí, ¿qué voy a hacer con eso? O sea, porque nada sirve como yo aprenderlo y nada más me lo guardo o nada más le reclamo a las personas por no saberlo, sino como que qué esfuerzo... Y cómo lo comunico, cómo... Exacto, cómo lo comunico, cuál quiero que sea mi mensaje también, qué propongo, cómo puedo ser una persona más proactiva, y esto para mí es desde un punto de vista, o sea, es totalmente personal. Sí. Porque sí creo que denunciar es importante. Creo que hablar desde el enojo es importante también, como tampoco quiero como romantizar. No. Está bien estar enojado. Y decir como no, todo hay que ser con amor, o sea, como eso tampoco es lo que quiero. Está como esta vara de, por ejemplo, la gente que decía, es que está bien que luchen por sus derechos, pero es que ¿por qué tienen que quemar tiendas? ¿Por qué tienen que...? ¿Verdad? Y yo me ponía a pensar y yo, man, ¿cuántos siglos tienen de estar pasando por esta vara? O sea, tiene que haber crisis. El ser humano se reinventa en la crisis. Un mayor ejemplo que las tiranías que hubieron acá en Latinoamérica. Es como, man, si está cansado y ya usted por las buenas no está obteniendo resultados, man, vaya y queme un carro y o sea, ¿me entiende? Como que... Sí, no. Y es que también... Tal vez no está bien, pero si es necesario, hay que hacerlo. Algo importante para mí como aprender fue como la respuesta... O sea, está tan estudiado esto que ya hay estudios en cuanto a las respuestas que tienen las personas... cuando hay denuncias de racismo, se habla de la fragilidad blanca, se habla del tone policing, se habla del gaslighting y cómo son formas de, como el tone policing se habla como, ok, ese es justamente eso, como es que ¿por qué lo tenés que hablar tan enojado? ¿Por qué hablar? O sea, como educame con amor, ¿por qué estás hablando así? O sea, como tratando como decir como no, o sea, como hasta de reducir, como no es para tanto, reduccionista, exacto, igual que el gaslighting, que es toda esta la manipulación, como bueno, entonces ¿cómo me demostras que esto es real? Entonces uno y eso es, en serio es como muy intenso porque uno empieza a cuestionarse como, madre, ¿será que soy yo? ¿Será que estoy siendo demasiado intenso? ¿Estoy siendo demasiado sensible? ¿Estoy loco ya? O sea, ¿será que me estoy imaginando las cosas? Tal vez no sea para tanto. Entonces como lo importante que también es como tener conciencia de esa respuesta. También esto de la fragilidad blanca, estuve en discusiones, es que como, man, esto es por mi color de la piel. Me decían las personas como, esto es por mi color de la piel o es porque soy blanco. Entonces ahora porque soy blanco mi opinión no cuenta. Sí. Porque soy blanco entonces no puedo hablar de esto. No. Es como, no puede. Yo decía como, madre, wow, o sea, de fijo puedes hablar de esto, pero no desde un punto de vista de ignorancia y de privilegio. Y también tienes que reconocer que es lo que hablamos ahorita también cuando hablas de la representación. Es que no importa cuánto estudio yo, también primero, si no he hecho realmente un trabajo para construir toda esta información que tengo, es decir, como, ok, reconozco el racismo en
la estructura en la sociedad, entonces a partir de eso va a ser un cambio activo. Si no reconozco eso, no reconozco mis privilegios y entonces de nada sirve que sepa todo este montón de cosas porque sigo sesgado por mi privilegio. Claro. O sea, puede que sepas un montón, pero aún así esta vara que te está diciendo que estás por encima o te pone por encima a otras personas en la escala social es muy activa. Entonces tampoco puedo nada más decir como, bueno, y sí, ya me leí todos los libros, entonces ahora soy como la persona más antirracista, entonces ahora le digo a las personas negras cómo deben llevar su lucha, o inclusive me tomo yo como el punto de foco en la lucha también, que no solo se habla también de los mismos hombres, cuando los hombres hablamos acerca de la lucha feminista, como de querer pensar que podemos llevarla mejor que las mujeres o querer decir a las mujeres cómo llevar sin tener ni siquiera una idea, ni siquiera poder, o sea, por más que yo lo estudio y lo vea, a mí no me pasa por el cuerpo y yo jamás lo voy a poder entender. Entre la teoría y la práctica hay mucho distancia. Demasiado y a mí me pareció alarmante. Inclusive me acuerdo cuando estábamos bailando para Alicia en el País de las Maravillas. Ajá. Estábamos en el camerino y todas las chicas que estaban ahí dijeron como, bueno, sí, yo estuve en una situación de acoso, una situación de abuso, de acoso, entonces como, mae, wow, qué puta, sí. Y fueron todas y no eran, o sea, eran 10 de 10, entonces 10 de 10. Como pensar que yo no tengo ni siquiera tenía conciencia de que tan grave era el problema, y aún así pensar que yo tengo la potestad de pararme y hablar y decir y ordenar, y o sea, es justamente ese el privilegio que hablando y que está sesgando toda mi perspectiva de vida. Claro, es que es eso, digamos, o sea, como con las personas blancas, por ejemplo, se hablaba en estas entrevistas que estaba viendo. Una chica negra decía, es que a mí o sea, algo que me molesta rotundamente es que me digan, no te tiñas el pelo así, o ponte esta vara de tal color, porque resalta el tono de tu piel, o verdad. Entonces ella decía, a ver, si son tan expertos en colorimetría, me podrían decir qué colores les va bien a los blancos. Como porque a los blancos nosotros nos metemos con ustedes, no se me entienden. Y no es una vara de nosotros contra ustedes, ni ustedes contra nosotros, es una vara de somos todos seres humanos, tenemos tal vez diferencias, qué sé yo, como anatómicas, si acaso, digamos, como la vara como en el deporte, pero, o sea, valemos lo mismo, ¿me entiendes? Es que sí, es complicado también porque fijo hay como esta potestad de poder hablar del cuerpo de otra persona, que lo vemos también en otras poblaciones, en las poblaciones trans, en las mujeres también, como esta libertad que yo siento de mi privilegio de decirle a la persona y de opinar o de hasta tomar decisiones sobre el cuerpo de otras personas es súper problemático. Sí, con toda esta hora del aborto se ve también como, exacto. ¿Qué? Porque soy hombre no puedo hablar del aborto. No, exacto. No puede. Igual, de hecho el otro día compartí algo similar a esto, como hombres no pueden hablar del aborto, y una activista que se llama Victoria Rovira, activista trans, me señaló la importancia, como decir, como es que esto puede ser transfóbico porque de fijo hay hombres trans que pueden quedar embarazados. Entonces es como estar uno en constante como de construcción, como que yo antes había dicho como, yo jamás me hubiera pasado por la mente esto. Entonces también, qué importante también es como uno estar abierto a decir como, bueno, y si me dijeron que esto está mal, no... Está bien, no sea como, bueno, eso está mal, punto. Porque tampoco se trata como de adoctrinar a las personas. Exacto, pero por lo menos tratar de entender, porque es como, no, yo no quiero como nada más ceder a la opinión de otra persona. Yo, bueno, está bien, o sea, no se trata como que yo digo, esto es así, usted nada más acéptelo y ya. Es como, cuestiónese por qué, porque usted no lo ha visto de esta forma, por qué, y por qué esto puede, o sea, por qué esto es así. Si alguien se lo está diciendo que ha estudiado, que sabe, que lucha a favor de un grupo de personas, ¿por qué no puedes como decir como, bueno, y sí, ¿por qué no? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué no estoy viendo? ¿Qué no estoy entendiendo? ¿Por qué no estoy escuchando? Que creo que son preguntas muy importantes. Pero volviendo también como a lo que hablabas del tema del deporte, inclusive en el deporte, hace poco hubo hay una atleta de Sudáfrica, si no me equivoco, que se le hizo una prueba hormonal porque otra atleta estaba diciendo que parecía hombre y que todo esto. Entonces, como entra dentro del
primero esta hora de poder opinar sobre el cuerpo de las demás personas. Ajá. Y también como cómo el racismo lo vamos a encontrar o la antinegritud lo vamos a encontrar en cualquier espacio. Entonces terminaron 3 atletas suspendidas afrodescendientes porque al parecer tenían alguna condición hormonal que les permitía pues tener, no sé si era testosterona o algún andrógeno que les permitía como generar más masa muscular o tener más fuerza. Potencia, claro. Exacto. Entonces digo, madre, pero es que esto ni siquiera se le va a hacer esto no se le hace a las atletas blancas si tienen más masa muscular, esto no se le hace a los atletas hombres, punto. Entonces y si se le encontrara un atleta masculino, más hormonas sexuales femeninas, tampoco creo que se fuera a hacer un alboroto por eso. Entonces es como en serio constantemente estarse uno preguntando, madre, ¿por qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué está sucediendo así? ¿Qué no estoy viendo? ¿Qué no estoy escuchando? ¿Qué no estoy entendiendo? O sea, como realmente bajarnos un momento de esta hora de lo que yo veo es lo que es y punto, y poder entender que hay demasiadas realidades, demasiadas historias, demasiadas vivencias, demasiada información, demasiada historia que yo ni siquiera he tenido ni siquiera contacto o no tengo conciencia de que eso sucedió. Entonces, sí, realmente es un tema muy extenso, pero creo que también es importante dentro de todo eso reconocer los aportes. Claro. Y como también poder hablar de la negritud más allá del racismo, más allá de la época de la esclavitud también, porque siento que a veces también eso pasa, como una persona negra, entonces que habla de racismo y que habla de la esclavitud, y una película de personas negras es una película... Tiene muchísimas más cosas de las que hablar. Exacto, hay demasiadas cosas, hay demasiados aportes culturales, hay demasiados aportes... Sí, es como, yo puedo pensar, ahora que he estado estudiando tanto filosofía y he estado viendo cómo, digamos, es un campo donde hay muchísimos menos aportes por el lado de las mujeres que el lado de los hombres, digamos, en filosofía. Y estaba viendo una entrevista a un filósofo español que decía por qué, o sea, que él es profesor y él decía como cada vez hay muchas menos cantidad de mujeres que entran a estudiar carreras de filosofía, ¿verdad? Y cómo, digamos, los profesores en esa facultad allá en España como que esperaban de que en los proyectos sus alumnas, o sea, sus futuras filósofas tengan que hablar de feminismo. Es como si está Simone de Beauvoir, hay varias filósofas que hablan sobre Silvia Federici, sobre feminismo, digamos, pero no todas las mujeres que vayan a estudiar filosofía tienen que hablar sobre la filosofía del feminismo. Pueden hablar, ¿por qué una mujer no va a hablar sobre la filosofía del ser humano, así como hablaban otro montón, ¿verdad? Claro. O por qué un filósofo afrodescendiente tiene que hablar solamente sobre el racismo, eso que estás diciendo vos. Claro. Entonces, o por ejemplo, si es una persona trans, ¿por qué solamente vas a hablar, verdad? Cuando hay otro montón de cosas. Sí entiendo como que tienen que luchar contra todos estos estereotipos y por eso les toca como no solamente hablar del tema que quieren, sino luchar contra el estereotipo que no los deja hablar sobre esto, ¿verdad? Pero sí está como interesante. Y ahora como para finalizar sobre la terminología racista que no tenemos como muy claro, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿qué es el blackface? ¿Qué es el blackfishing? ¿Qué es este montón de cosas que son racistas también, ¿verdad? Que se presentan en medios de entretenimiento, en la televisión, en las películas, en las series, en el teatro, en muchos proyectos artísticos que tal vez algunos tienen mala intención, otros tal vez buena intención, pero igual caen en la ignorancia, digamos, igual son racistas. Es que difícil. Porque, por ejemplo, el blackface, lo primero que pienso es en todo desmadre, situación que hubo con Tu cara me suena. Teletica, claro. Entonces, como algunas personas como, es maquillaje, es solo maquillaje, es una expresión artística. Bueno, el blackface es una práctica racista que se utilizaba para personificar a las personas negras y en eso personificarlas como menos inteligentes, como agresivas, como no humanas. Entonces como de ahí viene. Entonces también es como decir como bueno, ya empecemos de dónde viene, cómo se utilizaba, por qué lo estamos usando también, porque también vi comentarios de gente como es que ahora entonces cómo quieren que estamos tratando de representar a la cultura afro, cómo quieren que la representemos, y por supuesto llamando a personas afro.
Ujú. O sea, qué mejor representación. ¿Cómo vamos a representar personas? Exacto, Sí, como sí. si no existieran en el país, Exacto. como si no... o sea, ¿cuál es la necesidad? Y también es esto, como la gente dice como, ay, es que es el resentimiento, porque no sé Ujú. qué, que si son negros acepten, inclusive he escuchado como todo este tema como de hasta que me ofenda que me digan solo negro, que la gente nada más me reconozca por ser negro, eso oficialmente me hace como una persona resentida y todo Ujú. esto. Y yo decía, es tan importante para las personas el color de la piel que la única forma en la que creen que pueden representarlas es mediante pintarse el color de la piel, como si no hubiera otro 1.000 millones de características que puedan describir a esta persona, que lo hacen una persona famosa. O sea, se dio el ejemplo como de esta, creo que es Lip Sync Battle, el programa no me acuerdo quién fue, que hizo como estaba haciendo a Beyoncé, entonces no hizo falta, pintarlo de negro porque, todos sabemos quién es Beyoncé, y aparte, bueno, y cómo baila, qué gestos, qué es lo que hace, o sea, no es Ujú. necesariamente la única forma de representarnos no es pintándose la cara, digamos. Sí, Eso exacto. claramente denota el nivel de ignorancia que hay en cuanto a la cultura y los aportes de la cultura afrodescendiente al país y a la sociedad en sí. Ujú. También hablaste de blackfishing, que es como toda esta tendencia de pintarse o de oscurecerse la piel que usan muchos artistas o personas para, no sé, tal Como vez para exotizar hacerse pasar algo por así, personas afro. como acercarlo, como exotizarlo, como decir, como bueno, sí, en la piel, este color de piel, en estas facciones blancas, Como un tipo de como... camuflaje, digamos. Exacto, Sí. entonces creo que por eso también se habla con tanta, o yo lo hablaba con tanta pasión acerca de la apropiación cultural, porque Ujú. es como, bueno, sí, entonces va a tomar características de esta población que es histórica, social, estructuralmente oprimida, mientras que yo salgo beneficiado de esto, ojalá gane dinero de esto, entonces como, ay, sí, Kim Kardashian es increíble con las trenzas, qué espectacular, Pero a ella no la pero... discriminan. Exacto, mientras hay personas que no les dan trabajo, mientras hay personas que no pueden ir al colegio, que fue el caso de personas en mi colegio, como no se puede usar ningún peinado que fuera de la cultura afrodescendiente porque se Wow. consideraba no apropiado para la vestimenta del colegio. Sí. Entonces como es Qué complicado duro. porque es como, bueno, queremos esto, pero nos encanta la cultura, pero no queremos apoyar, No queremos beneficiar, verlos tanto. luchar Sí. a favor de las personas negras. Entonces, y qué importante también es de saber estas cosas porque me acuerdo que hubo toda una polémica con una foto de una modelo costarricense que salía con la piel súper oscura en las fotos y ya después la gente haciendo como bromas porque hubo como reclamos o denuncias por parte de activistas afrofeministas en especial que decían, estaban explicando todo esto del blackfishing y todo como fue como, ah, ya nadie se puede broncear, ya no me puedo como ir a la playa porque si me pongo más oscuro ya estoy haciendo blackfishing, entonces como ni siquiera hay como una pausa para como tratar de procesar la información, como Ujú. diciendo como esta persona está tomando esos atributos de las personas negras como para exotizarse, para verse así como más, no sé, de la isla, del Caribe, de lo que sea y como eso es problemático, en vez de haber una persona que tenga ya ese color de piel, porque no estamos llevando modelos y que las hay, que se vean así, en lugar de tener que oscurecer y tomar este color de piel como si fuera un disfraz, como si fuera un accesorio, y no darle la importancia que tiene al peso, a la opresión que reciben muchas personas por su color de piel. Entonces, como más bien se convierte como una vez como en esta negación que te estoy diciendo, como, ay, sí, demasiado exagerado, ahora todo es racismo, ahora no se puede decir nada, ahora no se puede hacer ningún chiste, ahora no se puede decir ninguna broma. O sea, como hay como una falta de sensibilidad, entonces como ahí es donde viene como toda esta generación de cristal, que a mí me parece demasiado ridículo, como, madre, que tiene malo ser sensible. Más bien creo que ese es el problema, que no hemos sido lo suficientemente sensibles, entonces Ujú. no somos capaces de ver cómo realmente estamos afectando a las personas a la par de nosotros y como ni siquiera tomamos el tiempo así como, wow, la persona que está a la par mía, independientemente de quién sea, amigo, familia, lo que sea, es una persona, me está diciendo que lo que yo estoy haciendo es ofensivo para esa persona. Entonces, no sé, para mí todo esto de la responsabilidad afectiva es demasiado importante y como realmente como si vamos a decir que solo somos una raza, que solo somos uno, que somos humanos, entonces creo que todo viene desde ahí también, desde el Ujú. respeto y realmente de escuchar y porque o sea, como el pensar como la gente es como yo no quiero cambiar eso porque voy a hablar diciendo porque ya no voy a decir este
negro y usar un montón de frases ligadas a esa palabra o al color que son súper negativas, que son súper racistas. ¿Por qué hay tanta resistencia a dejar de ser ofensivo? ¿Por qué hay tanta resistencia? Porque, o sea, nada más es cambiar una palabra, es cambiar una forma de hablar, es algo me parece lo más mínimo que uno podría hacer realmente. También he visto esto mucho con el lenguaje inclusivo, que es como, ahora, ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué tenemos que? O sea, como... Y creo que ahí va como esa renuncia a los privilegios, como decir, como, realmente no lo están pidiendo. O sea, esto es lo mínimo que puedes hacer, dado el gran problema que es, digamos. Entonces, no sé, para mí ha sido como un tema de sensibilizarme mucho y de tomar mucha conciencia alrededor de lo que estaba haciendo. Y también de reconocerme a mí como afuera de... Porque si hubo un tiempo en que estaba como, sí, ahora todo lo que era racismo, todo racismo lo veo en todos lados, lo percibo, lo siento, lo pienso todos los días. Y como hasta perderse un toque, es como, bueno, y también soy una persona, soy estudiante, soy entrenador, fui atleta, soy bailarín, soy artista, o sea, es como... Entonces también es como tener cuidado también con a la hora de discutir esos temas y tocar esos temas, como siempre, porque también si no cae, yo he escuchado mucho también como de, bueno, vamos a ver representación de las personas negras, pero solo para hablar de racismo. Y ya después, ya no más porque para eso es lo que están y no como para poder contribuir de 1000 otras formas. Ya iré como para ir finalizando, ya llevamos como 1 hora de plática. Me encantaría invitarle una segunda vez, como para seguir, digamos, extender más el tema y no solamente hablar de esto, sino conversar sobre muchas otras cosas. Por ejemplo, me comentaste que estás como muy metido estudiando últimamente sobre la masculinidad y este tipo de temas, ¿verdad? Me encantaría hablarlo con vos después en un próximo podcast. Claro. Para finalizar, te voy a hacer unas preguntas ahí rapidonas. Me contestes lo más rápido posible. A ver qué tal. Es una hora que hago ya como... Se va a estandarizar con todos los invitados. A ver qué tal. Sí. A ver qué tal. Vamos a ver. Comida preferida. Rice and beans. Rice and beans. País preferido. Japón. Idioma preferido de los que habla. Japonés. Japonés. Sí, amigo. Es como... Tiene una estructura muy interesante y creo que habla mucho del país y de su cultura. ¿Color preferido? Azul. Azul. Sí. ¿Red social preferida? Instagram. ¿Creador de contenido preferido? De momento. Porque sé que hay como etapas. Wow. Sigo muchos bailarines en Instagram de fijo. Y podría decir que Diana Matos, Calvit y José Hollywood pueden estar en mis favoritos. Muy bien. Sí. Muy bien. ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Adelante o atrás? ¿Atrás? ¿Grande o pequeño? Grande. ¿Mucho o poco? Mucho. ¿Fruta preferida? Sandía. ¿Vegetal preferido? Brócoli. ¿Comida chatarra preferida? Pizza. Muy bien, esas serían las preguntas. Bien. Ahí como para ir conociendo un poco más. Muchísimas gracias por venir. Más sus redes sociales. ¿Cómo lo pueden encontrar? Además de en Wikipedia. Tarik Soto sale en Wikipedia. Salgo como T.S. Byfield, que es mi segundo apellido. T.S.B.Y.F.I.E.L.D. Así salgo en Instagram y en Twitter. Y tengo página de Facebook como atleta. Salgo como Tarik Soto Byfield también. Sí, Tarik T-A-R-I-K. Muy bien. Bueno, a nosotros nos pueden escuchar por Spotify, por Apple Podcasts, por Google Podcasts. Pueden ver, si son más visuales, pueden ver los episodios en YouTube y en Instagram como Alejandro Coto. Pueden escucharlos o ver las referencias que hemos hablado acá. Van a aparecer en la página web también, alejandrocoto.com.